bienvenidos a todos a este primer día hábil del año y damos la bienvenida en los estudios de Desayunos de 24 horas al ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Buenos días, ministro. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, usted ha hecho una evaluación final del 2017 y algunas previsiones para el 2018. Empecemos hablando de crecimiento. ¿Cuáles son las cifras con las que termina el año el Ecuador y cuáles son sus previsiones de crecimiento para este año? Muy buenos días, Janet, y a todos quienes nos están mirando este momento. Las previsiones originales que nosotros hicimos fueron de un crecimiento del 0,7% hace algunos meses y estas previsiones fueron criticadas. Se decía que el Ecuador seguiría en recesión, replicando lo de 2016, que tuvimos una caída del menos 1,5% del Producto Interno Bruto. Pero al cierre del año, ya con cifras mucho más refinadas, encontramos que ese crecimiento alcanzaría un nivel del 1,5% positivo. Eso supera, es más, duplica las mismas perspectivas que nosotros hicimos y que quizás en su momento fueron optimistas. Esto refleja simplemente que logramos dar la vuelta a una trayectoria que tenía la economía en una etapa que fue de recesión. A ver, entonces hablemos en primera instancia de crecimiento. Los analistas, la semana pasada entrevistamos a 3 analistas económicos aquí en este programa y cuestionaron cuáles son las causas, las razones, las bases de ese crecimiento. Y quisiera empezar, por favor, si recordamos lo que nos dijo sobre crecimiento, José Hidalgo. Y evidentemente proyectamos, de hecho, un crecimiento mayor al que proyecta el propio Banco Central, siempre y cuando las cifras que ha venido publicando el Banco Central hasta ahora sean verdaderas y no estén sujetas a una revisión demasiado fuerte. En ese caso, nosotros creemos que el crecimiento podría incluso superar el 2% en 2017. Pero lo que hemos sido muy claros es que creemos que este crecimiento es transitorio, es decir, que responde a una inyección de recursos que estuvieron financiados principalmente con nueva deuda, que se concentraron además principalmente en la época de la campaña electoral y también en la primera mitad del año. Entonces, ese es el primer cuestionamiento que se hace a sus cifras de crecimiento, señor ministro, que si bien hubo un crecimiento, pero no está basado en el crecimiento del sector productivo, sino en el endeudamiento agresivo del gobierno anterior y que este gobierno de alguna manera ha continuado. De ninguna manera. Desgraciadamente, cuando las noticias son positivas desde ciertos sectores, se quiere torcer la verdad, se quiere torcer los conceptos económicos, inclusive la teoría. Cuando hablamos de Producto Interno Bruto es producción física, bienes y servicios, es decir, producción agrícola, producción industrial, producción de servicios que ha crecido y está creciendo en el Ecuador. Así que primero tiene que existir producción, después tiene que existir consumo y desde esa perspectiva es como nosotros entendemos, es un elemento real. Ciertamente han habido elementos financieros que han contribuido a esta situación, pero fundamentalmente es un manejo muy adecuado de los recursos públicos que han sido orientados con mucha mejor calidad. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos son las propias expectativas que se han generado en el Ecuador y esto dinamiza todo tipo de actividad económica, dinamiza consumo, dinamiza producción y ya vamos a ver que empezará a dinamizar también la inversión. Son variables que se rezagan un poco. El empleo también vamos a ver que ya va a empezar a responder en los siguientes meses a este efecto que estamos mirando en estos últimos 7 meses de reversión total de una situación que fue negativa para la economía ecuatoriana. Ahora, pero usted habla de que hay un dinamismo y que se espera, por ejemplo, un incremento en la inversión, pero los pronósticos del Banco Central, citados por nuestros analistas en esta entrevista que hicimos la semana anterior, dicen que se prevé para el 2018 una caída en la inversión del 13%, y en el mercado laboral en 10 años no se logró revertir, con todo el dinero que se tuvo no se logró revertir la tendencia. En este momento tenemos que solamente 4 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado, los demás viven del subempleo o del empleo no adecuado o están en el desempleo. ¿Cómo rebate usted sus propias cifras? No, es que hay que distinguir y hay que entender de qué inversión estamos hablando que ya va a dejar el espacio a la inversión privada. Es la inversión pública
la que está recortándose. De hecho, lo estamos haciendo de esa manera en virtud de que ya no necesitamos las grandes obras de infraestructura, que ya están listas. Ya la red vial está a punto para empezar a producir. Es decir, donde vamos a retirar ya una presencia importante del Estado es en de inversión pública para dar paso a la inversión privada. Pero de hecho ya hay varios elementos que nos indican que va a haber importantes recursos que van a venir del exterior a diversos sectores productivos de la economía en los próximos meses, ya desde instancias puramente privadas. Es ahí donde se puede explicar por qué estamos hablando de una reducción de inversión, pero es la inversión pública. ¿En qué sectores usted prevé que va a haber un incremento en la inversión privada, toda vez que desde todos los sectores, grande, mediana y pequeña empresa, se ha cuestionado las medidas tomadas por el gobierno en el último proyecto económico ya aprobado en la Asamblea Nacional, en donde manifiestan que a punta de más impuestos no van a lograr una dinamización de la economía, una dinamización de la producción, no les genera confianza esas medidas, porque en la medida en que el gobierno se sigue endeudando, sigue cobrando más impuestos para poder pagar ese endeudamiento y por ende el déficit fiscal que en este momento existe en el Estado. Es decir, no hay la confianza y no prevén que va a haber más inversiones. ¿En dónde usted sí lo prevé? Ahí haría una puntualización, porque no podemos generalizar ni pensar que desde todos los sectores de la economía se está cuestionando las acciones económicas. Son algunos sectores muy puntuales relacionados con la importación, con la gran empresa, y son unos pocos analistas, ni siquiera es una decena. Yo me pregunto, ¿dónde está la opinión, por ejemplo, de los decanos de las facultades de economía? Son 27 o 28 facultades a nivel nacional donde realmente se está desarrollando investigación económica formal. Entonces, en ese sentido, estas críticas son de sectores muy reducidos. Los sectores donde nosotros tenemos, en cambio, ya perspectivas de inversión son en general en el sector productivo, tenemos en el sector de minería, que ya hay algunos avances en lo que ya se había trabajado anteriormente con concesiones ya entregadas, y desde esa perspectiva nosotros estamos mirando que hay interés inclusive desde lo que se llama las alianzas público-privadas, que es la coparticipación con el Estado en obras de infraestructura. Es decir, el Estado ya no continuará invirtiendo a título individual en, por ejemplo, nuevas hidroeléctricas. Para eso estamos ya en conversaciones con diversos interesados que pueden continuar ampliando la red hidroeléctrica del país, la red de transmisión eléctrica. Asimismo, en términos de vialidad, también ya hay avances en términos de alianzas público-privadas para el mantenimiento vial y también para construcción de nuevas carreteras en el país. Es decir, tenemos una cantidad importante de espacios en los que puede entrar el sector privado de forma individual o de forma complementaria al Estado, reduciendo esa necesidad que estoy diciendo de que el Estado sea el único inversionista en este tipo de proyectos. Pero ¿qué es lo que pasa con la industria que ya, digamos, que está creada y que está paralizada y que necesita incentivos para poder seguir creciendo? Tenemos la industria textil. Tenemos, por ejemplo, a los lecheros que se quejan muchísimo por la falta de competitividad y la invasión de producto desde otros países, como por ejemplo el colombiano, en donde producen mucho más barato. Tenemos una realidad, y es que la gente ahorita está frenada. Necesitamos generar empleo, pero no hay contratación de nuevos empleados, hay más bien despidos, previsión de despidos. Y allí es en donde se ve que no hay una dinamización y no hay expectativa de crecimiento. Bueno, las cifras nos están diciendo exactamente lo contrario. Un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.5% nos dice que efectivamente ha habido una dinamización del aparato productivo. Insisto, es producción agrícola, producción industrial y de servicios que está incrementándose. Ciertamente se mantienen ciertos problemas estructurales, pero primero tenemos que estabilizar la macroeconomía, avanzar ya a una fase de crecimiento sostenido, que es lo que estamos haciendo, y de ahí se irán implementando nuevas políticas ya de carácter productivo que permitirán atender estos problemas de carácter estructural. Tenemos que entender que son fases que tienen que irse desarrollando y no podemos dar saltos de un lugar al otro de forma abrupta. La economía tiene que ir fluyendo de forma gradual, y eso es lo que estamos haciendo, porque en el momento que nosotros tomemos medidas drásticas, como sugieren muchos de los analistas, sin entender cómo se maneja una realidad económica, nosotros mismos podríamos estar poniendo el freno a una situación que va mejorando día a día. Bueno, y más bien yo me he sorprendido porque hasta los más ortodoxos no proponen medidas drásticas, es decir, no proponen paquetazos. Ya dicen que la economía
se tiene que ver desde otras perspectivas y tomando otro tipo de medidas. Pero, ministro, usted mismo dijo que, digamos, la economía está basada, ese crecimiento económico está basado en el consumo, y el consumo está ligado a la inversión pública en este momento. Si usted reduce la inversión pública en el 13%, se va a reducir el consumo. Entonces, su principal factor para dinamizar la economía no va a funcionar. No hay otros factores en este momento que incidan directamente en el crecimiento de la economía. ¿Cómo va a ser? Bueno, de hecho es el consumo, pero primero tiene que haber producción, si no, no se consume. Inclusive las metodologías de cálculo del producto, una que se llama la metodología de cálculo por el lado del gasto, lo que dice es la producción se reparte en varias cosas y entre ellas en consumo, evidentemente. También existe un elemento, eso es cierto, de dinamización del consumo que está dado por cómo ingresan recursos a la economía y permiten ese consumo, pero previa a una producción. En ese sentido, ciertamente este espacio que va dejando de a poco en la participación en términos de inversión el Estado está ya siendo ocupado por el sector privado, si no, no entenderíamos cómo es que se ha dado esta reversión de una situación crítica en apenas 7 meses. También hay que entender que hay otros factores dinamizadores que estamos impulsando y que van ya a entrar a operar de forma dinámica en la economía. Por ejemplo, es el tema de la construcción. La construcción es un alto dinamizador de la economía, tanto desde la producción como del consumo, por la generación importante de empleo que se está generando. Tenemos varios frentes que estamos atendiendo desde la construcción. El mismo programa Casa para Todos, que poco a poco va ganando velocidad, y esto va a significar un efecto muy importante en este sector, que en algún momento llegó a ser el 10% de la producción nacional. Asimismo, la pregunta en la consulta popular respecto a la ley de la plusvalía, ya solo con su anuncio ha generado una dinamización de este sector que evidentemente en los años anteriores se vio muy afectado. Ya solo con la construcción y el peso que esta tiene en la economía, ya puede suplir con creces el espacio que está retirándose de a poco en términos de inversión desde el sector público. Pero desde, digamos, desde las cifras entregadas por el mismo Banco Central y los análisis que se hacen, este dinamismo que hay en la economía no se ha producido, como usted dice, por un crecimiento en el sector productivo, sino por un crecimiento en la liquidez inyectada por el gobierno a través de endeudamiento. Es decir, estas cifras positivas están atadas a la cantidad de dinero que el gobierno ha traído de fuera vía endeudamiento a altos costos. Quisiera que escuche lo que dice Alberto Acosta Burneo sobre el consumo. Escuchemos, por favor. Pero el consumo no es lo que hace que una economía genere más riqueza, es la producción. Y eso es lo que no hay. Por eso es que tampoco hay empleo, porque las políticas que se están aplicando no apoyan a la creación de empleo, porque no apoyan a la inversión. Y se está basando esta afirmación en que no hay políticas de apoyo a la inversión, porque lo que se ha hecho es crear nuevos impuestos, no incentivos al crecimiento del sector productivo. Bueno, yo insisto, el 1.5% del PIB implica que ha crecido la producción física, hay más producción agrícola, más producción industrial, más producción de servicios. Entonces ahí hay una contradicción. Evidentemente el consumo motiva a que esto se vuelva un círculo virtuoso, evidentemente, pero tenemos ya efectivamente mucha más producción, y contrastemos con una situación como la del año pasado, menos 1.5% del PIB y ahora más 1.5%. Eso quiere decir que el camino recorrido en estos últimos meses es un camino bastante largo en términos de crecimiento de producción física. ¿No lo ata el endeudamiento? ¿Cómo hace esa relación? A ver, esa es una relación que no está en la teoría. El endeudamiento responde a una necesidad del manejo de las cuentas fiscales, que si bien tienen una incidencia indirecta en términos más productivos, el elemento fundamental en este caso del endeudamiento fue una necesidad de cobertura de un déficit que permitió el funcionamiento del Estado en años anteriores. Si bien esto coadyuvó a mantener una dinámica mínima en una etapa de recesión, ahora estamos en una etapa ya de expansión del producto, y más bien sin tener que acceder a los niveles de endeudamiento que fueron necesarios en los años anteriores. De hecho, la necesidad de financiamiento del país para el 2018 es sustancialmente inferior a la de 2017, y la de 2017 fue inferior a la de 2016. Entonces, en esa medida estamos reduciendo esa necesidad de endeudamiento, y también entendamos endeudamiento neto, porque estamos también pagando las deudas y con eso estamos creciendo. Entonces, ¿qué relación hay entre un endeudamiento que cada vez es más pequeño con una producción que cada vez es más grande? Pero se preveía para este enero que usted tiene que volver a emitir papeles
y volver a endeudarse más. ¿Lo va a hacer o no? Permanentemente se tiene que ir buscando financiamiento. No hay Estado en el mundo que pueda vivir sin financiamiento. Los estados dentro de las sociedades donde están también las personas y las empresas son deficitarios por esencia estructuralmente. Los superavitarios somos las personas y las empresas. Así que los estados, para poder ir avanzando y proveyendo de los servicios públicos a la comunidad, requieren permanentemente de financiamiento, sino que ese financiamiento tiene que ser sostenible en el largo plazo. Para que esto suceda, tiene que apenas cubrir déficits que tienen que ser pequeños en el tiempo. Eso es lo que estamos nosotros buscando y estamos avanzando exactamente en esa misma dirección. Así ¿En que cuánto se va a volver a endeudar en este mes? Eso tenemos que evaluar cómo es el cronograma de necesidades de liquidez, pero nosotros estamos hablando de una necesidad neta de financiamiento. No estoy hablando del total, porque también estamos pagando deudas. En el año está previsto una necesidad neta de 4.300 millones de financiamiento, luego de pagar también las deudas, que es consistente con el nivel de déficit que estamos preveyendo del 3.9%. Entonces, esa medida estamos ya reduciendo notablemente ese financiamiento porque estamos ya estabilizando las variables fiscales en el Ecuador luego de un periodo que fueron afectadas notablemente por situaciones que todos conocemos. Esa necesidad de financiamiento también ha sido cuestionada por los analistas invitados por este programa. Quisiera que escuchemos la última intervención de José Hidalgo que seleccionamos, por favor, para que la escuche el ministro, precisamente sobre la necesidad de financiamiento. Lamentablemente el ministro de la Torre, al menos hasta estos últimos días que yo lo he escuchado, sigue insistiendo en que ellos están bajando el déficit fiscal y en realidad ellos hablan de un déficit de 4.800 millones cuando va a terminar este año fácilmente por encima de los 6.000 millones. Usted habla de 3.5 millones, pero... 3.9 para el 2018. No hay una concordancia en las cifras. ¿Cómo Evidentemente. rebatiría usted esta afirmación de José Hidalgo? Es que ahí hay un problema, no se están utilizando las cifras correctas y se hace lecturas inadecuadas de las cifras fiscales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo les pediría a los analistas que evalúen lo que es el presupuesto aprobado, lo que es el presupuesto que efectivamente se ejecuta, ¿ya? Y todos los elementos que están detrás de un análisis fiscal mucho más profundo. No podemos limitarnos a una cifra que sale de algún cálculo sencillo y tenemos que entender que son elementos mucho más complejos y que fundamentalmente nosotros estamos avanzando en la dirección correcta. Estamos avanzando en el cierre progresivo de un déficit fiscal que llegó a niveles bastante importantes que eran insostenibles en el largo plazo. Pero esto no podemos hacerlo de la noche a la mañana. De lo contrario, estaríamos paralizando la operación del Estado y con eso estaríamos paralizando la economía, al propio sector privado. Estamos cuidando justamente los espacios para que el sector privado pueda ahora ser el dinamizador de la economía, pero esto tomará tiempo y hay que entenderlo así. Bueno, vamos a hacer un primer corte comercial y seguiremos hablando de algunos cuestionamientos que se hacen a las cifras presentadas por el ministro de la Torre y seguiremos escuchando también la opinión del ministro sobre esas críticas. Nos vamos a un corte, también vamos a regresar para hablar de soluciones. Planteemos soluciones y veamos qué opina el ministro. Ya regresamos. Estamos conversando aquí con el ministro sobre las cifras económicas y los pronósticos que hay para este año y quisiéramos en esta segunda parte de esta entrevista empezar a plantear soluciones, a plantear alternativas, porque yo creo que en ese sentido, desde todos los puntos de vista de los análisis que se hagan, pues se está tratando de aportar con soluciones y no solamente con críticas. Quisiera que escuchemos la primera propuesta de solución que plantea Pablo Dávalos. El gobierno tiene que resolver varios problemas. Primero tiene que resolver los problemas de los contratos petroleros. Los contratos petroleros no son un buen negocio para el país. Tiene que resolver las preventas del petróleo para liberar esos recursos. Tiene que resolver la liquidez que implica pagar una deuda externa y un servicio de deuda muy alto. Esas son las dos primeras propuestas, renegociar los contratos petroleros, de lo que ya se ha hablado y está sobre la mesa eso. Realmente hicimos un muy mal negocio en la negociación de petróleos, la preventa petrolera, además de toda la corrupción que hubo ahí en la mitad. Y también se propone una renegociación de la deuda externa, algo que también ha sido puesto sobre la mesa, pero ¿cuál es su respuesta? A ver, bueno, en el caso de los contratos petroleros, que no es exactamente el espacio en que yo me desenvuelvo, obviamente tenemos relación, se está ya avanzando. Ciertamente la producción petrolera del próximo año estaría comprometida en contratos firmados en el pasado
pero ya hay algunos contratos en los que se está trabajando para redefinir condiciones que liberarían barriles de petróleo que pueden ser negociados bajo otras modalidades con beneficios para el país. Pero en relación a la deuda pública hay que entender lo siguiente: quienes prestan dinero a los países, a las personas y a las empresas, prestan con la convicción de que se les va a devolver el dinero bajo las condiciones bajo las cuales ellos prestaron esos recursos. Así nos han prestado, el Ecuador ha recibido financiamiento bajo ese entendido de que nosotros vamos a cumplir las condiciones con las cuales nosotros recibimos esos recursos. El momento en que nosotros estemos anunciando un programa de renegociación, ¿qué significa? Que a nuestra voluntad, porque a nosotros no nos gustan esas condiciones, vamos a querer que nos cambien esas condiciones. Al día siguiente se nos cierran todas las puertas del financiamiento externo a las cuales nosotros podamos acudir. Eso tiene que entenderse. No existe en la vida real la posibilidad de renegociación de una deuda pública. Ya lo hizo Correa. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia? Pues la consecuencia fue que renegociaron, pagaron la deuda externa y lamentablemente después volvieron a endeudarse y volvieron a endeudarse agresivamente y a peores condiciones en las que estaban antes. Exactamente. Pero de que se puede renegociar. No se renegoció, hay que distinguir. Lo que se hizo es una recompra. En el 2008 lo que se hizo es se dejó de pagar los intereses de un tramo de la deuda, de los bonos 2012 y 2015, se dejaron de pagar $31 millones de intereses. No se renegoció la deuda. Eso provocó que la deuda en los mercados internacionales, la deuda ecuatoriana caiga, es decir, que tenga un descuento grandísimo. Así que algo que valía 100, un papel de deuda que valía 100, se lo podía comprar en 60 o 70. Entonces, como teníamos bastantes recursos y reservas, se recompró esa deuda más barata y eso nos permitió un ahorro respecto del valor original. Eso es lo que se hizo, no fue de ninguna manera una renegociación y eso nos ha costado hasta el día de hoy por cuanto los intereses y las condiciones financieras en las que hemos tenido que acceder han sido tremendamente elevados. El riesgo país se ha disparado y estamos en niveles sustancialmente superiores al resto de América Latina. Y ahora hay que entender que también hemos hecho esfuerzos para ir reduciendo ese riesgo país que está ahora en 400 y tantos puntos cuando hace unas semanas teníamos sobre los 700 puntos. Es decir, es un trabajo que nos ha costado también en el sentido de poder cubrir una situación que se dio por un manejo de deuda externa que no fue apropiado. Peor todavía si es que estamos planteando públicamente una renegociación de deuda. Al día siguiente se incrementa el riesgo país y se nos cierran todas las puertas del financiamiento en términos razonables. Pero en este momento gran parte de los recursos, de los pocos recursos que se están generando, se va al servicio de la deuda. Es decir, estamos volviendo a las épocas que los mismos correístas criticaban y ministro, usted también perteneció a ese gobierno. Entonces no entiendo cómo usted explica ahora esta visión, ¿no? Antes se criticaba muchísimo que gran parte de la deuda, del pago de la deuda se dedicaba a los mercados internacionales y poco a la inversión social. Ahora estamos camino a lo mismo, porque es que el dinero no se puede estirar más. Bueno, en el gobierno anterior mi papel fue ser editor de una revista económica del Banco Central. Evidentemente eso no me daba ninguna posibilidad de injerencia en las decisiones económicas importantes. Pero en relación a la deuda estamos trabajando en eso, sino que también es de a poco y bien hechas las cosas. Estamos trabajando en lo que se llama una gestión de pasivos a través de instrumentos estándar de mercado. ¿Qué significa esto? Primero es garantizar a la comunidad internacional que nosotros vamos a cumplir con todos nuestros compromisos de deuda tal y cual como fueron estos pactados. Y luego, a través de gestiones y de un manejo adecuado, tanto a nivel de el manejo macroeconómico local como de las relaciones internacionales, nosotros lo que estamos procurando es ir reduciendo esa percepción negativa del Ecuador que se tenía antes. Ya lo hemos logrado en cierta medida por un riesgo país bastante más bajo. ¿Eso qué es lo que significa? Que estamos buscando nuevas oportunidades en los mercados financieros internacionales para acceder a financiamiento de mucho más largo plazo y tasas de interés mucho más bajas. Y con eso iremos pagando estas deudas caras y de corto plazo. O sea, va a reemplazar una deuda por otra. Exactamente, pero esto es en el tiempo, no es de forma inmediata. Estamos trabajando exactamente en esa línea. Nosotros somos conscientes del problema que tiene nuestra deuda pública en términos del servicio que ésta representa. Perfecto. Otra propuesta que hace Pablo Dávalos y que hizo Pablo Dávalos en este programa es convertir al ISD, al impuesto de salida de divisas, en un encaje monetario, dice. Es decir, si saca el dinero,
si se envía el dinero al exterior se paga el 5%, pero si se regresa el dinero, el Estado debería devolver ese dinero o ponerlo, dice, para formar un banco de exportadores o de exportaciones e importaciones. Bueno, ¿Es posible? ¿Es una buena idea? de hecho, eso es exactamente lo que nosotros hemos planteado en el conjunto de acciones económicas que están ya algunas, ya están vigentes, inclusive con la aprobación de la ley y su veto en los últimos días. Nosotros propusimos claramente al sector exportador establecer un mecanismo que ya lo estamos definiendo, que es mucho más avanzado que el drawback que se tenía anteriormente, que es un mecanismo de devolución de impuestos, principalmente del impuesto a la salida de divisas, pero a los exportadores que traen los dólares a la economía. Esa es una diferencia importante, porque lo que nos interesa como economía dolarizada es que los dólares ingresen. Entonces estamos perfeccionando ya los mecanismos para poder devolverles a los exportadores. Se ha previsto un presupuesto de $100 millones para 2018 para poder devolver a los exportadores que traigan las divisas al Ecuador. Así que no hay ninguna novedad, es algo que ya lo hemos planteado hace más de 3 meses. Otra propuesta la hace Alberto Acosta Burneo y digamos, algo que se plantea. ¿Por qué no se baja el costo de la energía? Eso dinamizaría mucho el sector productivo y toda vez que hemos invertido tanto dinero y gran parte de esa deuda cara que tenemos está metida en las hidroeléctricas. Pero ¿por qué si ya están funcionando las hidroeléctricas no se ha logrado bajar el costo de la energía y tampoco se ha logrado vender afuera, como dijeron, ¿no? Que nos íbamos a convertir en un gran proveedor de energía para nuestros países vecinos, de energía barata? ¿Qué pasa ahí? Bueno, de hecho se están dando eventuales exportaciones ya de energía, pero hay que entender que es un proceso también para regularizar las tarifas de energía eléctrica. Entendamos que la energía eléctrica comprende varias fases. No solo es la generación, es la transmisión y también la distribución, que en muchos casos esta distribución está realizada desde empresas que pertenecen a los municipios, a los gobiernos autónomos descentralizados, y en las tarifas eléctricas, en muchos casos que son tarifas locales, se están incluyendo los impuestos municipales, se están incluyendo tarifas para los bomberos, alumbrado eléctrico, etc. Es decir, esto tiene que racionalizarse y uniformizarse en términos de que se cobre el valor efectivo de la energía eléctrica, pero también es importante entender que ya ha construido una infraestructura para generación, se está avanzando fuertemente en lo que es transmisión y distribución, es decir, se tiene que ir completando esa red de transmisión y distribución de energía eléctrica, y entiendo que el ministerio encargado está trabajando muy fuertemente en el sentido justo de ya racionalizar esas tarifas. Es decir, estamos avanzando en la línea que nos están proponiendo los analistas. Y por último, este último tema. En un inicio, ministro, usted defendió muchísimo en el gobierno anterior, desde su papel como editor de una revista o como asesor del gerente del Banco Central, pero se apoyó la idea, por ejemplo, de que el Banco Central sea quien respalde el dinero electrónico. Eso ya se terminó, ya se aprobó en el nuevo proyecto que tiene que ser la banca privada. ¿Usted cómo lo ve ahora y cómo prevé y cómo se genera la confianza que el país necesita para que pueda, digamos, haber este cambio de mentalidad, de dejar de negociar y pagar con dinero en efectivo y poder volcarse a la banca electrónica? Bueno, es algo totalmente positivo, porque tenemos que entender que el objetivo fundamental que se buscó en un principio desde el Banco Central era la masificación de este medio de pago electrónico en función de darle sostenibilidad a la dolarización al reducir la demanda de dinero físico. Si es que en el Banco Central no prosperó en la medida que nosotros hubiésemos esperado este medio de pago, si lo puede hacer en manos del sector financiero nacional, en el cual está también la banca privada, qué mejor, porque el objetivo fundamental es darle sostenibilidad de largo plazo a nuestro esquema monetario, y ese fue el objetivo por el cual fue diseñado y creado este mecanismo. Pero usted reconoce que fue un fracaso el tema del Banco Central. No se generó la confianza necesaria precisamente porque el Banco Central toma ese dinero para prestárselo al Estado. Esa es la causa principal por la que no funcionó a través del Banco Central. Eso, pues, se entiende que también habría un giro allí, o usted va a seguir tomando dinero del Banco Central para prestarle al Estado. Y bueno, lo que usted dice, ¿no? Ahora el dinero electrónico en la banca privada, pues sí va a generar ese efecto de cambio de mentalidad en el ecuatoriano. A ver, el dinero electrónico no tiene nada que ver con la relación financiera que ha tenido el Banco Central
con el Ministerio de Economía y Finanzas. El dinero electrónico es simplemente un equivalente a una cuenta corriente o una libreta de ahorros que tiene muchas más facilidades y costos mucho más bajos. Entonces, en esa medida, la operación del dinero electrónico, no importa quién la haga, es el objetivo fundamental que se está buscando a través de este medio de pago electrónico que reducirá la demanda de dinero físico. Claro, pero digamos, lo que pasa es que hay un factor de desconfianza, porque pues lo que se pedía era que uno ponga el dinero en una cuenta del Banco Central para que contra esa cuenta pueda funcionar el dinero electrónico. Y el problema es que el Banco Central estaba prestándole el dinero que estaba en sus arcas al gobierno. Entonces se generó esa desconfianza de que si uno pone dinero en la cuenta del Banco Central y lo toman para prestárselo al Estado, entonces ¿cómo va a estar respaldado ese dinero electrónico? Porque no es que el dinero electrónico pues tiene que tener un respaldo físico en los bancos. Por eso directamente la operación no tiene relación, pero ahí el problema de confianza fue el que hizo fracasar ese proyecto. A ver, vamos con hechos. Yo he revisado varios análisis de percepción ciudadana que se realizaron alrededor del dinero electrónico. La mayoría de los usuarios ni siquiera era consciente de que es el Banco Central quien administra este sistema. Muchos de los ecuatorianos no tienen tampoco claridad cuál es la función del Banco Central en la economía, es decir, las personas no le estaban mirando al Banco Central desde una perspectiva de confianza o desconfianza, es más, desconocían cuál es su verdadero papel en articular este mecanismo. De ahí, en términos de respaldo, ya tenemos que entender de una vez por todas que no podemos hablar de ningún respaldo físico que tiene que existir en las reservas, ni ninguna de esas consideraciones que no corresponden de ninguna manera al concepto de dinero electrónico. El dinero electrónico es una cuenta, como una cuenta corriente, como una libreta de ahorros. Si uno le pone dólares contantes y sonantes, esa cuenta se llena y puede utilizar para hacer pagos, sino que en vez de girar un cheque o usar la tarjeta de débito, utiliza el teléfono. Si esa cuenta no tiene dólares, no puede hacer ningún pago. Entonces no hay ninguna situación que nos relacione con reservas, ni mucho menos, que es como se le quiso plantear desde una perspectiva que no era técnica, sino de un análisis más bien que se quiso hacerlo político. Perfecto. Bueno, ya hay algunas explicaciones importantes que ha dado el ministro esta mañana y que vamos a tener que seguir analizándolas y contrastándolas contra lo que ocurra ya en la práctica y en la realidad. Yo le quiero agradecer muchísimo por estar esta mañana con nosotros.